Muy bien, vamos a empezar nuestra clase. La anterior semana habíamos hecho un resumen de lo que son las estadísticas, ¿no es cierto? Conceptos básicos que creo que ya en alguna parte ya lo tienen, ya saben cuál es la importancia de la estadística, algunos conceptos y lo que son las variables. Por favor, se escucha el audio, ¿cierto? Ya, si no se escucha me van a ir avisando, me interrumpen para corregir los problemas de audio. Entonces voy a continuar con lo que es esta práctica que habíamos quedado pendiente. Estadística aplicada. Y pantalla completa. Ya. Permitir. Vamos a mostrar esta presentación. Habíamos quedado, ¿no?, en lo que es frecuencia. La frecuencia en términos estadísticos es desde un conjunto de unidades, corresponde al número o porcentaje de veces que se presenta una característica. Si hablamos, corresponde al número de veces que se repite un dato, estamos hablando de frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato, ¿ya? Y la frecuencia relativa es el porcentaje de veces que presenta una misma característica, ¿ya? Dentro del tipo de frecuencias tenemos las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Las variables cuantitativas pueden ser las continuas o las discretas, y las variables cualitativas las nominales o las ordinales. No, esto de las variables lo vamos a ir dominando cuando vayamos haciendo las prácticas, ¿ya? Y se van a ir ayudando en cuanto cuando vayan viendo los videos. Ese videíto que les he mandado es bastante claro, bien sencillo, y les repite una y otra vez cómo se definen estas variables, ¿ya? En cuanto a la frecuencia relativa, igual, ¿no? Puede ser la cualitativa nominal, ordinal y continua y discreta. Ya aquí más antes habíamos explicado qué eran las variables cuantitativas, ¿no? Las continuas, que toman un valor entre medio, es decir, toman datos muy grandes, ¿no?, con valores decimales. Y las discretas, que toman números enteros. Y las variables cualitativas, que pueden ser características de cualidades, gustos, sabores, tipos de frutas. Ejemplo, la que no hay ningún orden predeterminado es la nominal. Y las cualitativas ordinales, bueno, podría ser la característica cualidad cuyas categorías tienen un orden. Ejemplo, calificación, puede ser nivel de clase social, alta, media, baja, ¿no? Estamos mostrando datos cualitativos, pero hay un orden. No lo voy a poner primero la media no, hay un orden que puedo establecer. Eso es en cuanto a variables cualitativas, y todo esto lo vamos a ver a través de un ejercicio práctico. Jóvenes, por favor, ¿están viendo lo que estoy mostrando? Tengo un cuadrito en pantalla, datos ordenados, datos agrupados. Sí, dice. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Dependiendo la cantidad de datos distintos que se tengan, se podrá organizar en forma ordenada o agrupada en intervalos. Ya nosotros vamos a ver los datos en primera instancia, los ordenados. Este método es útil cuando tenemos menos de 10 datos distintos. Podemos tener hasta 60 datos para poder ordenar.
Pero ya cuando son muchos datos, podemos ir agrupando, ¿no? Cuando estamos hablando de 100, 200 datos, entonces sí o sí ya tenemos que tomar grupos, no vamos a poder hacer uno por uno. Aquí hay un ejemplo práctico en la que dice, podemos ir resolviendo, ya si pueden ir agarrando un lápiz, un papel, para ir trabajando. Cierto colegio en Mérida, dice Mérida es una ciudad, está interesada en estudiar el sobrepeso entre sus estudiantes. Para esto selecciona al azar una muestra de 60 alumnas inscritas al primer año de bachillerato, obteniendo los siguientes datos. Y vamos a permitir a las personas que están ingresando. Corto la pantalla. Y ahí continuamos. No tenemos aquí el ejemplo. ¿Cuál es el dato de nuestra población? Vamos participando, activen sus micrófonos. ¿Cuál es nuestra población? 60 alumnos. 60 alumnos. Muy bien. Ahora, aquí tenemos todas las respuestas de los 60 alumnos. Ya, todas las respuestas de los 60 alumnos, ¿ya? Lo hemos ordenado en filitas, en columnas, en filas, en columnas, para que podamos tener un orden. Ahora, en este cuadro, cuando son muchos datos, tengo que partir de algo, ¿no es cierto?, para ordenar un gráfico, una tabla. ¿Cómo? ¿Dónde? Entonces, si son números, puedo buscar el más pequeño número, que aquí entre todos estos es 52. Este número pequeño es el menor, 52, 52, no tengo más. Entonces, en base a esos 52, voy a armar mi gráfica. Siguen ingresando, un ratito, vamos a permitir. Ya. Entonces, aquí tengo mi gráfica en la que estoy diseñando mi tabla de distribución de frecuencias, la que voy a poner el título, la frecuencia absoluta, que sería el número de alumnos que voy a tener, y si voy a ir haciendo frecuencias relativas, todo eso voy a ir aumentando columnas. Ya, por ahora, vamos a ver como título base de peso en kilogramos, que a futuro la vamos a denominar con una letra XI, que es el concepto por el cual estamos estudiando. Tenemos 52, el peso mínimo, luego vamos sumando 54, 56, y vamos a ir contando cuántas personas tienen peso de 52. Ya. Entonces, contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 alumnos que tienen pesan 52, ¿ya? Entonces, perdón, un momentito. Ya. Son 9 alumnos y hacemos lo mismo con los que tengan peso 54. Buscamos cuántos tienen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. No me he equivocado, son 13. Entonces ya aquí estoy avanzando ya con algunos datos y yo he contado que 13 personas pesan 54 kilogramos. Entonces, la frecuencia del peso de 54 habían sido 13 personas que pesan 54 kilos. Hacemos lo mismo con 56, ya de otro colorcito para no confundirnos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo mismo con el 58. Vamos contando. 58. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Y anotamos. Hacemos lo mismo con las personas que pesan 60 kilogramos.
Hacemos lo mismo con las personas que pesan 62 y continuamos así, rellenando cada uno de los datos con diferentes colores para considerar todos los datos y no olvidarnos de ninguno de ellos. Entonces, aquí, ¿cómo interpreto esta tabla? La frecuencia de la cantidad de personas que repiten el mismo dato indica que 9 alumnos pesan 52 kilogramos, 13 alumnos pesan 54, 7 alumnos pesan 56 kilogramos, 16 alumnos pesan 58, 3 alumnos pesan 60, 12 alumnos pesan 62 kilos, donde la sumatoria de todo este dato me va a dar el total de mi población que yo había iniciado para representar estos datos. Para recolectar información esto he agarrado una encuesta y he preguntado a 60 personas y el total de la frecuencia absoluta será la sumatoria de cada una de las frecuencias que tenemos acá en la tabla, que es total 60. Esta parte está bien, está claro. Sí, Lice. Sí, está claro. Sí, dice. Sí, Lice. Ya. Entonces, esta frecuencia, ¿dónde está? Aquí está. Este análisis se puede hacer cuando tenemos una cantidad de datos estimados. ¿Cuál sería nuestra evaluación? ¿Qué tipo de variable estaríamos usando para hacer este peso? Aquí tenemos un cuadrito. Vayamos adaptando los datos. Tengo aquí las variables cuantitativas. Cuando hablamos de peso, ¿qué variable había sido? ¿Qué variable es cuando estamos tomando en cuenta datos? Discreta. Continua. Continuo. Es continuo, ¿ya? Es continuo, es variable cuantitativa continua, porque está tomando números, ¿ya? Pero Licen, un ratito. Las continuas normalmente tienen lo que son decimales. En esta tabla en específico nos muestran números enteros. ¿Cómo estaríamos? Porque Sí, exacto, eso es lo que quiero explicarles, ¿no? Aquí los pesos están redondeados, si ustedes se dan cuenta, porque son 62, están mostrándonos datos redondeados, pero ¿será que cuando una persona se sube a la balanza, será exactamente que pesa 52 kilos? ¿Será exactamente? Podríamos utilizar 52.5, una persona podría pesar 54.5. Entonces hay rangos que podríamos trabajar con decimales, pero para efectos de aprendizaje nos están mostrando con datos enteros, pero siguen siendo una variable cuantitativa continua. ¿Por qué? Si este número de 60 personas yo le duplico a 120 o a 200 personas, mi población ya va a ser 200. ¿Será que voy a poder hacer así, uno por uno? Ya no me va a permitir hacer porque mi columna se va a hacer muy largo, ¿no? Voy a pasarme contando 1, 2, 3. Entonces quizá puedo poner aquí rangos, es decir, de 52 o de 50 kilos a 55 y contar las personas que pesan ese rango. De 56 kilos a 58, por decir un parámetro, de 2 en 2 puedo ir sumando.
Entonces ya puedo utilizar intervalos para que se me haga más sencillo mi conteo de datos. En ese caso ya estaríamos hablando de una variable cuantitativa continua que utiliza intervalos. Esto cuando hablamos de una cantidad mayor de población que estaríamos tomando para nuestra encuesta. Estas variables continuas en intervalo lo vamos a hacer en ejercicios posteriores. Estamos ahí hemos quedado, entendemos que nuestra población son la totalidad del número de datos que hemos utilizado y supongamos que esta población de 60 personas es parte del curso, es parte de un curso, pero ahora yo quiero decir que 60 estudiantes pesan entre 52 y 62 kilos. Pero eso puedo generalizar a nivel de colegio. Mi curso tiene 60 estudiantes. Ya, y si fuera mi población a nivel colegio, el colegio tiene 800 estudiantes. Ya, pero yo estoy tomando acá, esto sería una muestra. Ya, esto sería mi muestra. Ya no sería la población. Sería una muestra de 60 alumnos que estoy tomando para generalizar el peso que tienen los estudiantes en un colegio. Y esto me estaría llevando a una inferencia estadística y puedo decir, probablemente los estudiantes del colegio San Germán, por decir, probablemente los estudiantes del colegio San Germán pesan entre 52 y 62 kilogramos. Entonces me está permitiendo generalizar, hacer una inferencia a través de una probabilidad tomada por una pequeña muestra. Continuamos con el ejercicio. Tabla de distribución de frecuencias. Este es un diseño sencillo, pero tenemos que llevarlo a fórmulas. Entonces, donde nuestro peso en kilogramo, o puede ser la talla que vamos a tomar, cualquier dato que queramos analizar, lo podemos definir como XY. En este caso dice peso en kilogramos. Este cuadrito ya no muestra los mismos datos que están aquí, si se fijan, ¿no? Entonces, cuidado que les confunda. Es más solo para tomar las fórmulas, ¿ya? Peso en kilogramo está tomando una simbología con XY, donde el primer dato va a ser X1, X2, X3, X4, X5, X6, y seguimos sumando hasta que sea X, XN o XY infinito, que significa, ¿no? La XY es infinito. Esta X es cualquiera de estos datos y este Y significa infinito, que puedes sumar del 1 hasta el infinito, cuántas veces datos necesites. Ahora vamos con lo que es el número de alumnos, que viene a ser nuestra frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta de los datos numéricos que están, o de los datos repetidos que tienen ese mismo peso, ¿no es cierto? Esta sería nuestra frecuencia absoluta, que está determinada por FI, donde el primer dato viene a ser F1, F2, F3, F4, F5, F6, ¿ya? Donde tenemos la fórmula, la sumatoria de FI, de todo FI, que entre paréntesis podría ser F1 más F2 más F3 más F4 más F5 más F6, da 60, da como 60. Esa sería nuestra fórmula. Y aquí nos aclara que la frecuencia, nuevamente, es el número que indica el número de veces que se repite el dato, ¿cierto? Bueno, mis diapositivas están hasta ahí. Hasta ahí está claro. Esto de las fórmulas lo manejan.
¿Qué dudas hay hasta ahí? ¿Ninguna? Ya, todo debe estar claro entonces. Dicen entonces, lo que entonces en este proceso de estadística lo que usan son cuando hacen votaciones y cuando hay censo aquí en el país, otro usan. Sí, vamos a ver, explicar el censo, ¿ya? El censo, ¿qué está haciendo? Está tomando una población total, ¿no es cierto? El censo no está tomando muestras, se está tomando en base a una población total, donde uno a uno todos deben registrar su información. Te pregunto, entonces, el censo, por eso es que el censo se realiza cada 10 años, creo, ¿no es cierto? Entonces, es un tiempo largo porque hay que hacer un presupuesto grande para poder preguntar de los bolivianos cuál es la situación que tienen, porque analizan cantidad de población, estado civil, edades, algunas enfermedades y no sé qué datos más. Entonces, lo trabajan de esta forma, pero imagínense si vamos a tomar estos datos así, ellos trabajan a través de sistemas. Cuando nosotros trabajamos estas tablas de frecuencias y utilizamos, por ejemplo, un Excel, ¿ya? Nosotros ponemos la información, ponemos la fórmula y automáticamente nos los trabajan estos datos. Y cuando hablamos de números mayores, estamos hablando de Excel o de datos sistematizados que ayudan para poder realizar estas encuestas. Lo que tenemos que tener claro es cómo interpretar estos datos, ¿ya? En cambio, una elección, las elecciones nacionales, ¿no es cierto? Lo que hoy en día salen encuestas. ¿Cuál es la preferencia de los cochabambinos por el candidato A, por el candidato B, por el candidato C? ¿Cuál es la preferencia que tienen? Entonces nosotros podemos tomar solo una muestra, no vamos a preguntar a todos los cochabambinos, sino van a preguntar unos 100 cochabambinos del Valle Alto, otros 100 del Valle Bajo, otros 100 de, no sé, Punata, otros 100 de Provincia Bolívar, así van a ir sacando y van a sacar muestras y van a generalizar. Y todos estos datos se hacen a través de estas tablas, ¿ya? Y por eso nosotros vamos a aprender a estructurar tablas de frecuencia con datos más sencillos para luego poder interpretar datos mayores que nos muestran los sistemas, ¿ya? Continuando, aquí, cuando hablamos de frecuencia absoluta, aquí estaba, es el número de veces, ¿no es cierto? Aquí está la frecuencia absoluta, ¿dónde está? Ya me pasa cuál era la frecuencia absoluta. Acá está, ¿no? Puede ser la variable cuantitativa que hemos hecho, una variable cuantitativa que nos muestra la frecuencia absoluta. Ahora, tenemos que también hallar la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? No es más que la división de un número entre el total encuestado, ¿ya? Ya no lo tengo aquí la práctica. Ustedes la van a trabajar en sus ejercicios que les estoy dejando y van a aumentar una columna aquí donde diga frecuencia relativa. Va a ser denominada por una F mayúscula, ¿ya? ¿Y qué es la frecuencia relativa? Es este numerito, vámonos aquí con nuestro ejercicio, el 9. 9 alumnas pesan 52, dicen, pero yo quiero saber qué porcentaje es eso. Yo tengo el 60 alumnos, constituye mi 100%, ¿ya? Quiero saber cuánto de porcentaje tienen estas 9 alumnas, entonces tengo que sacar mi frecuencia relativa. 9 dividido entre 60 igual me da a un porcentaje.
¿Cuánto es? ¿Quién ha sacado 9 dividido entre 60? ¿Qué porcentaje es? 15%. 15%, exacto. 13 dividido entre 60. 21.6, Akelis. 21.6. El siguiente dato, 7 dividido entre 60. 11.6. 11.6. Solo una alumna está trabajando, ¿el resto? 7 dividido entre 60, 11.666. Entonces, puedo redondearlo a 11.67, 11.67, ¿no? 11.67. Listen dijo 60 dividido entre 7, ¿no? No, 7 dividido entre 60. Entre 60 por 7 dividido, estos números pequeños estamos dividiendo entre el total. 7 dividido entre 60. 7 dividido entre 60 igual 0.120. ¿No ve? Estamos redondeando. 0.12 sería, ¿no ve? Estamos redondeando. 16 dividido entre 60. 16 dividido entre 60. 0.27. Ahora, 3 dividido entre 60. 3 dividido entre 60. 0,05. 0.05. Exacto. 12 dividido entre 60. 0.02. No, 0.2. 0.2, ¿no es cierto? Ahora, cada número de esos, lo que hemos sacado, 0.20, para sacar en porcentaje se multiplica por 100, ¿no es cierto? Esto cuando sacamos 0.20, 0.05, 0.27 es un coeficiente que hay que multiplicarlo por 100, que es el valor porcentual. Entonces, ahí tenemos 15%, 21.6%, 11.37%, 12%, suman 27%, 5%, 20%. Vamos a sumar todo ese porcentaje, me ayudan a sumar. Entonces, 15 más 21.6 más 11.67 más 0.12 más 0.20, más 12%, más 27, más 5, más 20. ¿Qué ha pasado? Algo está mal. Tenemos que, si no me equivoco, en el del 16 se han equivocado, licenciada, era 26. La talla 50, en el peso 58 son 16 personas y sale 26.6%. Creo que eso se han equivocado. Ahora, la idea es que sumatoria de todos esos porcentajes que aquí están añadiendo en una columna, estamos añadiendo una columna, tiene que sumar esto más esto más esto, tiene que llegar a 100. ¿Ya? Y si estoy sumando los coeficientes antes de multiplicar el porcentaje, me tiene que sumar a 1. No puede pasarse del 100%, porque estamos hablando de un total de 100%, indicando que producto el 9 por 9 alumnas equivalen al 15% del total de esa población que pesa 52 kilos. ¿Ya? Eso sería la frecuencia absoluta. Voy a revisar. Listen, un favorcito. Dígame. Más 26 más 5. Sí, dígame. ¿Pueden apagar sus micrófonos? Uno. Y segundo, no sé si es posible que nos pase la simbología que estamos utilizando, por favor, porque yo en los videos que he visto
Por ejemplo, la frecuencia absoluta lo marcaba con una N y una I, y la frecuencia relativa lo marcaba con una F minúscula y una I. Entonces quería saber la simbología que vamos a utilizar en la materia para que no tengamos ningún problema. ¿Saben qué? Cuando hablamos de simbología, efectivamente, algunos autores trabajan con diferentes términos. Por eso siempre cuando ustedes utilicen donde X, uno significa el peso en kilogramos, lo pueden poner aquí a una aclaración, X y igual peso en kilogramos, FI igual frecuencia, porque exactamente en los ejercicios que yo les estoy pidiendo, en algunos igual piden la N, ¿no es cierto? Y la frecuencia con F. Pero estos son denominativos, no hay así una ley que te diga exactamente cuál va a ser la simbología. Entonces, si ustedes frecuencia lo determinan como N, está bien, no hay problema. Simplemente aquí lo ponen frecuencia es igual a NI, una aclaración y nada más. Ya utilicen la simbología que corresponde o la bibliografía que estén utilizando. No, eso no es inconveniente, solo son denominativos que se le está dando, porque tú podías llamarle cualquier otra letra, ya, cualquier otra simbología. Entonces, algunos libros lo ponen como F y otros como N. Eso es indiferente, no hay problema si utilizan cualquiera de las simbologías. Eso sería. ¿Alguna duda más respecto a esto de tablas de frecuencia? Ya la otra clase vamos a trabajar con datos más grandes. Les estoy dejando una práctica en la página de la plataforma. Son 5 ejercicios. Estoy planteando 5 ejercicios en los cuales van a tener que resolver. Yo se los estoy poniendo para mañana. Yo quisiera que los resuelvan solo mañana, porque si los dejo para la otra semana me va a aparecer 100 copias y solo uno va a trabajar. En ese sentido, mañana va a estar habilitada la plataforma desde primera hora para que ustedes puedan descargar ese en Word que le estoy mandando, lo descargan y lo hacen ejercicios prácticos en su cuaderno y me mandan la foto a través de la plataforma. Si tuvieran algún problema con la plataforma, pueden escribirme a mi privado, pedirme qué consultas tienen. De todos modos, todos los ejercicios están en base a esta explicación que les estoy dando y también se pueden apoyar con el tutorial anterior que les había mandado de una señora que explica bastante claro todo esto de las frecuencias. ¿Alguna duda más? Ligen, disculpe, saliendo del tema, yo no asistí a la anterior clase y quisiera preguntar si todos los martes a esta hora vamos a pasar clases. Sí, no tenemos ninguna interferencia, entonces vamos a continuar todos los martes con este horario, por favor. Consideren. He intentado grabar, ojalá, espero que haya salido bien la grabación. ¿Alguna duda más? Listen, la práctica recién lo va a dejar mañana en la mañana.